El transporte público es tema de debate en los últimos días en la Argentina y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque vimos cómo subió el subte. Vamos a hablar de esto con Alfredo Barrera, que es metro delegado. ¿Cómo estás? A ver, Alfredo, ¿me escuchás? Sí, ¿se escucha ahí? Ahí te escucho perfecto. Gracias por sumarte a la pantalla de Canal E para contarnos qué se viene respecto del precio del boleto de subte. Lo tenemos en 110 pesos. ¿A cuánto puede saltar en los próximos meses con los paulatinos aumentos que habrá? Mira, está programado que en febrero salte a 125 pesos y la pretensión, por lo que tenemos entendido, es llevarlo a 400 pesos pasado mitad de año. Digamos, es un ajuste bastante grande, sobre todo para quienes usan el transporte subterráneo, que es mucho trabajador, mucho trabajadora, que, como bien vos decías anteriormente, sean estos aumentos, pero los ajustes salariales de parte de las empresas no corren la misma suerte que los aumentos de precios que están habiendo. Ujú, así es. Cuando hablas de llevar el subte a más de 400 pesos para la segunda parte del año, ¿hablamos de aumentos directos en el precio de la tarifa o también de una quita de subsidios, aunque sea progresiva? Mira, en el caso del subterráneo es medio indescifrable eso, no hay tantos datos públicos como sí hay en el caso de los colectivos, que uno bien lo tiene muy claro los porcentajes de subsidio en función del precio del boleto y de lo que el Estado entrega a las empresas para el pago de combustible, los arreglos de las unidades y demás. En el caso del subterráneo, no es una información muy pública, pero sí tenemos en claro que en el funcionamiento de la concesión, digamos, el subterráneo es propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, le entregan concesión la explotación de servicio de MOVA. Quien hace todas las inversiones es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea en infraestructura, en obras que por otro lado están paralizadas. Desde hace 4 años no se propone una extensión del subterráneo, ni un kilómetro de subterráneo. Pero todo lo que tiene que ver con obras y compra de trenes, que es una de las cosas que estamos demandando, por ejemplo, para el caso de la línea P, que tienen que abrir una licitación para reemplazar los coches Mitsubishi que tienen asbesto, que compró el mismo gobierno de la ciudad en el 2012, corre por parte del gobierno de la ciudad. La empresa en realidad es una concesionaria que explota el servicio y el Estado es quien finalmente le termina financiando las ganancias. O sea, pone la plata para todo lo que tiene que ver el funcionamiento del subterráneo y bueno, la empresa se lleva la ganancia de la explotación. Claro, claro. Cuando hablamos de ese porcentaje incierto de subsidios y de financiamiento, si se quiere, en la especulación, ¿de qué porcentaje del boleto hablamos? Porque debe haber alguna cuenta, aunque sea paralela, clandestina, blue, si se quiere. Sí, a ver, si uno puede hacer la misma correlación que con el boleto del colectivo, es más de la mitad de lo que aporta el Estado en subsidios. Si uno hace esa correlación de la misma forma que subsidia el transporte de colectivo, puede ser más de la mitad. Pero independientemente de ese subsidio con el cual corre la empresa, que sabemos que sí, que carga con ese subsidio, lo que nosotros vemos es ese tipo de modelo que va a contramano de lo que es el mundo en transporte, digamos. El transporte en otro lado del mundo, cuando se hace comparación en el primer mundo, en Europa y demás, es 100% estatal, es de inversión y de ejecución estatal, y ese es el modelo al que se debería apuntar acá, porque también la pregunta que uno se hace es si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es quien pone la plata para las obras de infraestructura, para comprar los coches que se van a usar y a la empresa le pagan por el servicio y tiene las ganancias por la concesión, digamos, ¿dónde está la ganancia del Estado? O sea, la plata que debería ingresar al Estado por esas obras y por esa compra de trenes, ¿dónde está? Digamos, uno se hace esa pregunta también porque es el ida y vuelta del subsidio. O sea, además está subsidiando, ¿y cuál es la ganancia? Si la empresa es la que concesiona el servicio. ¿De quién es la empresa? La empresa hoy se llama EMOVA, que es la ex Metrovías, digamos, cuando hicieron todo este proceso que se venció el contrato de Metrovías, que lo extendieron durante varios años más, se abrieron los pliegos para ver quién podía concesionar el subterráneo, vinieron empresas francesas, empresas inglesas, y bueno, se definió de manera que el Grupo Rogio es quien sigue comandando la concesión del subterráneo. Se hablaba de algunos capitales alemanes que se habían unido, pero básicamente son los mismos. Los interlocutores nuestros como referentes Sí. gremiales son los mismos, digamos.
no cambió, siguen siendo el Grupo Rogge. Cuando pensamos en este formato, en este modelo que mencionás, es indefectible vincularlo a la idea de Javier Milei en cuanto a la privatización o no de diferentes metodologías. ¿Crees que va de la mano y de la línea con lo que el presidente desea o crees que aún puede ajustar un poco más de cara a su gusto, por supuesto? No, a ver, nosotros crecimos como trabajadores, por lo menos, y trabajadores que ya se cumplieron 30 años de la privatización del servicio subterráneo, hablando específicamente del subterráneo, el 1 de enero del 94, pasamanos privadas. Digamos, nosotros arrastramos esa historia como servicio privatizado. El dueño es estatal, pero era el gobierno nacional al principio, después pasó a manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con ESBASE, que es la empresa estatal del subterráneo, pero que entregan concesión a privados. Se afianza ese modelo, el subterráneo viene ya con ese modelo, pero el peligro que corre con esta nueva dirigencia política son digamos, las otras empresas estatales que sí están como en la mira para la privatización. El subterráneo corre ya con esa historia. Nosotros somos críticos de eso, sobre todo en la falta de inversión, porque es un transporte seguro, es un transporte barato, un transporte más rápido dentro de la ciudad, y desde hace 4 años, desde el gobierno de la ciudad, no se plantea un kilómetro de extensión del subterráneo, ¿no? Sí. O sea, eso nos parece algo muy grave. Alfredo, cuando hablamos justamente de política, nos metemos un poco en lo que pasa con el gobierno, se aproxima un paro el próximo 24 de enero, ¿ustedes se sumarán? ¿Adhieren? Sí, nosotros estamos haciendo nuestros plenarios también, nosotros articulamos con la CTA de los trabajadores, que también hoy por el momento actual, estamos triangulando con la CGT, los movimientos sociales, movimientos barriales, movimientos de la cultura. Claramente vamos a adherir al paro y a la movilización también. Estamos apuntando a que tiene que haber una demostración de descontento general, no porque nosotros tengamos ganas, sino porque se palpa en el ambiente y por lo que se ve, y además de poder garantizar un paro de transporte, como ya hablaron las cámaras de transporte ayer, que sacaron un comunicado acerca de cómo ellos van a aplicar el paro. Nosotros estamos discutiendo la modalidad, pero apuntamos que sea también una jornada de movilización y expresión en el Congreso, no solo de las entidades de trabajadores, las entidades sindicales, sino que tiene que ser muy amplio. Aspiramos a que sea una movilización muy amplia de todos los sectores que se ven vulnerados, porque indefectiblemente el DNU y la ley Ómnibus perjudica al amplio arco de la sociedad. Es decir, que ese 24 de enero no tendremos subtes. Estamos viendo la modalidad, o sea, vamos a adherir al paro, pero también estamos discutiendo para poder salir a confirmar de qué manera que la gente que se quiere manifestar pueda llegar durante el día a la manifestación y ver la modalidad de realizar el paro a posterior. O sea, ahora no te lo puedo confirmar, pero lo estamos tratando. Sí, o esperar a que finalice la movilización, digamos, las cámaras de los ferrocarriles, la CAT, salió a expresar que desde las 7 de la tarde del 24 va a paralizar el servicio de transporte. O sea, eso significa, una vez finalizada la jornada de la manifestación en el Congreso, tal vez nosotros discutamos una modalidad similar, la vamos a definir el viernes. Hay un plenario, mañana hay un plenario de la CTA, donde también se va a discutir sobre las formas, pero claramente vamos a adherir al paro y a la movilización. Bien, cuando hablamos de la condición de los trabajadores y de la situación de los trabajadores de subte, ¿qué panorama nos podés dar? ¿Cómo están los trabajadores de subte, no solo en materia salarial y con ajustes salariales en el plazo que vos nos contarás ahora, sino también desde beneficios, comodidades y hasta lo que la ley, lo que se debe cumplir según la ley, pensando en horarios, en trabajo insalubre? Bueno, mira, en relación salarial venimos como la mayoría de los trabajadores sindicalizados, peleando una paritaria de mes a mes vencido, con los índices de inflación descontrolados. El sindicato se pone al hombre en la pelea salarial y mes a mes vamos recuperando lo perdido por inflación. Nosotros lo que veníamos realizando era una
una pelea muy fuerte por una condición de trabajo a partir que descubrimos la presencia de asbesto en el subte, que lo comentaba antes, cuando toda la historia arranca cuando descubrimos a través de compañeros del sindicato del Metro de España que los trenes que había comprado la gestión de Mauricio Macri para la línea B contenían piezas con asbesto. Sí. Realizamos las denuncias pertinentes, siempre se negaron esas denuncias, decían que no era así, hasta que nos dieron la razón, la justicia porteña nos dio la razón y empezamos toda una campaña desde el 2018 para que primero reconozcan la presencia de asbesto en el subte y la erradiquen, y a partir de ahí nosotros exigir como condición laboral reducir la semana laboral para tener menos exposición al asbesto, que es un material cancerígeno que ya se llevó la vida de 3 compañeros, afectó la salud de la vida del sistema respiratorio de más de 80 compañeros y puso en vigilancia médica de por vida a más de 1.400, y faltan un montón de trabajadores que tenemos que entrar a ese sistema de vigilancia. Entonces la demanda, digamos, a tu pregunta de las condiciones laborales, salubridad y demás, nuestra pelea más fuerte es por la presencia de asbesto en el subte, que no solo nos afectó como trabajadores, sino que hay usuarios también afectados. Digamos, tenemos casos de trabajadores, hay un caso particular de una trabajadora de un bar del subterráneo, o sea, no trabajadora de Metrovía, sino de un bar de los tantos bares que hay, que la justicia le dio la razón, que fue afectada por haber inhalado una fibra de asbesto en el subte. Digamos, todos estamos expuestos. Sí, total. Y esa es una de nuestras peleas actuales. Bien. Alfredo, gracias por la claridad. Hablamos en los próximos días, si te parece. Sí, cuando quieran, y gracias por la invitación. A vos. Seguiremos en Canal E con más